Hola, buenos días. Buenos días. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo, nos continúe ayudando, nos continúe respaldando, porque sin Él nada somos. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad, dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas su misericordia, dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, dándole gracias a Dios por sostenerme con su diestra poderosa, por sostenerme a través de su palabra, por sostenerme con su verdad y con su misericordia, dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas su misericordia, dándole gracias a Dios por mi iglesia, dándole gracias a Dios por la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor Moisés Olivares, el presbítero, dándole gracias a Dios por su amistad, dándole gracias a Dios por su confianza, dándole gracias a Dios por sustentarlo, por guardarlo, por darle lo que él necesita en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios por sostenerlo, por guardarlo, por ayudarlo, por respaldarlo, por pelear por él, por guardarlo en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios. Ven, vamos a continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido programando. Hoy, en esta ocasión nos toca hablar sobre el espíritu. Nos toca hablar sobre el espíritu del hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pidiéndole a Dios que limpie los aires. Pidiéndole a Dios que se lleve todo espíritu inmundo, todo espíritu de error, todo espíritu de muerte, todo espíritu contrario. Que limpie los aires en el nombre de Jesús. Bueno, dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa poderosa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a iniciar esta enseñanza. Vamos a hablar sobre el espíritu. Es imperativo que un creyente sepa que tiene un espíritu, puesto que, como pronto veremos, toda la comunicación con Dios tiene lugar allí, en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Si el creyente no discierne su propio espíritu, siempre ignorará la manera de comunicarse con Dios. Siempre ignoraremos la manera de comunicarnos con Dios si no podemos discernir nuestro propio espíritu. Gloria a Dios. Siempre ignoraremos la manera de comunicarnos con Dios en el espíritu. Gloria a Dios. Fácilmente sustituye las obras del espíritu con los pensamientos y emociones del alma. Gloria a Dios. De esa manera se autolimita al mundo exterior, incapaz para siempre de alcanzar el mundo espiritual, como dice Romanos 8:16. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Romanos 8:16. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios.
Este y muchos otros versículos demuestran claramente que los seres humanos poseen, en efecto, un espíritu humano. Este espíritu no es sinónimo de nuestra alma, ni es tampoco lo mismo que el Espíritu Santo. Adoramos a Dios en este espíritu, según las enseñanzas de la Biblia y la experiencia de los creyentes. Se puede decir que el espíritu humano comprende tres partes. Escuchemos esto con atención. El espíritu humano comprende tres partes. O expresado de otro modo, se puede decir que tiene tres funciones principales, que son la conciencia, la intuición y la comunión. Las tres partes que componen nuestro espíritu son conciencia, intuición y comunión. Gloria a Dios. Vamos a disertar y a definir cada una de estas tres partes en el nombre poderoso de Jesús. La conciencia es el órgano que discierne, distingue lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. La conciencia es el órgano que discierne, distingue lo bueno y lo malo. Sin embargo, no lo hace por medio de la influencia del conocimiento almacenado en la mente. No lo hace no discierne lo bueno y lo malo por medio de la influencia del conocimiento almacenado en nuestra mente, en nuestro intelecto, sino que es un espontáneo juicio directo. A menudo nuestro razonamiento justifica lo que nuestra conciencia juzga. Nuestro razonamiento justifica lo que nuestra conciencia juzga. Gloria a Dios. El trabajo de la conciencia es independiente y directo, pues no se somete a las opiniones del exterior. El trabajo de la conciencia es independiente y directo, pues no se somete a las opiniones del exterior. No es que vamos a recibir una influencia exterior para poder juzgar las cosas que solo están bajo control y bajo el juicio directo de nuestra conciencia. La voz de la conciencia es la voz de Dios dentro de nosotros. Gloria a Dios. Si el hombre obra mal, la conciencia levantará su voz acusatoria. La intuición es el órgano sensitivo del espíritu humano. Gloria a Dios. La intuición es el órgano sensitivo del espíritu humano. Gloria a Dios. La intuición es la manera en cómo recibimos lo que Dios nos está ministrando a nivel personal. Gloria a Dios. Es tan diametralmente diferente del sentido físico y del sentido anímico que se llama intuición. O sea, es algo que nos llega y algo que recibimos en nuestro espíritu, algo una información, una dirección que recibimos de manera espontánea, de manera que no podemos definir de dónde proviene esa información, porque viene directamente del Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios, la recibimos en nuestro espíritu. La intuición conlleva una sensibilidad directa, independiente de cualquier influencia exterior. O sea, no tiene nada que ver con nuestro externo. O sea, podemos ver en nuestro externo que nos indica una dirección, pero la conciencia tiene su misma dirección, porque viene en la conciencia y está conectada directamente con el Espíritu Santo, con nuestro espíritu, por consiguiente está conectada con el Espíritu Santo del Señor Jesús. Ese conocimiento que nos llega sin ninguna ayuda del pensamiento, la emoción o la voluntad, es intuitivo. O sea, un conocimiento que no tenemos, no tiene en el raciocinio, no tiene explicación de su procedencia, porque lo intuimos.
O sea, es algo que nos llega, un sentir que nos llega de manera espontánea. Como dice la palabra, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese querer y ese hacer, eso es algo intuitivo, que eso va de la mano con la intuición. Gloria a Dios. Sabemos por medio de nuestra intuición y nuestra mente. Sabemos por medio de nuestra intuición y nuestra mente nos ayuda a comprender. Sabemos por medio de nuestra intuición y nuestra mente nos da razones para comprender. Gloria a Dios. Las revelaciones de Dios y todos los movimientos del Espíritu Santo son perceptibles para el creyente a través de la intuición. Gloria a Dios. En consecuencia, un creyente debe tener en cuenta estos dos elementos. Gloria a Dios. La voz de la conciencia y la enseñanza de la intuición. Gloria a Dios. Debemos tener un creyente, un cristiano como tal, debe tener en cuenta estos dos elementos a cada momento y ser sensible a la voz de Dios a través de estos elementos, a la voz y la instrucción de Dios a través de estos elementos, que la voz de la conciencia y la enseñanza de la intuición. La comunión es la adoración a Dios. Gloria a Dios. Por medio de la adoración a Dios es que establecemos una comunión, tanto en oración como en alabanza. Gloria a Dios. Los órganos del alma son incompetentes para adorar a Dios. No podemos percibir a Dios con nuestros pensamientos. Gloria a Dios. Sentimientos o intenciones. No podemos percibir a Dios. Solamente Dios se conecta con nosotros a través de nuestro espíritu. Porque únicamente podemos conocerle directamente en nuestro espíritu. Nuestra adoración a Dios y las comunicaciones a Dios con nosotros se llevan a cabo directamente en el espíritu. O sea, no es que nuestra comunicación con Dios nos revela su dirección, es a través de nuestro espíritu. Nuestro espíritu comunica a nuestra alma. Cuando tenemos un alma o un corazón conforme al corazón que a Dios le agrada. Por eso es que el rey David como tal tenía delante de Dios un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque tenía un corazón conforme al corazón que Dios le agradaba, o un carácter conforme al carácter que a Dios le agradaba. Por eso era que de manera fluida y de manera natural, Dios exaltaba la vida del rey David, porque tenía un corazón conforme al corazón que él le agradaba. Podía comunicarse directamente a través de su espíritu, y el rey David podía interpretar de manera natural y de manera automática la dirección de Dios a través del espíritu, porque poseía un carácter o un alma conforme al carácter o al alma que a Dios le agrada. Su alma podía modular una respuesta al espíritu. O sea, él recibía en el espíritu, y su alma podía modular una respuesta automáticamente a la situación y comunicarla a través de su carne, o expresarla a través de su carne. Gloria a Dios. Tienen lugar en el hombre interior, no en el alma o en el hombre exterior. Así pues, podemos concluir que estos tres elementos de conciencia, intuición y comunión están profundamente interrelacionados. Conciencia, intuición y comunión caminan de la mano, están interrelacionados y funcionan coordinados. O sea, funcionan
en la misma medida. Gloria a Dios. En la misma medida que usted tenga comunión con Dios, será su conciencia y será su intuición. Gloria a Dios. En la misma manera que tenga su intuición, será su comunión y será su conciencia. Y de la misma manera que tenga conciencia, será su intuición y su comunión. De manera alternada. Gloria a Dios. De la misma medida. Caminan de la mano. Gloria a Dios. Son tres elementos distintos, pero están profundamente interrelacionados. La relación entre conciencia e intuición, escuchemos esto, la relación entre conciencia e intuición es que la conciencia juzga según la intuición. La conciencia juzga según la intuición en nosotros los cristianos. Gloria a Dios. Condena toda conducta que no siga las directrices dadas por la intuición. La conciencia juzga toda conducta y toda directriz que no siga las direcciones dadas por la intuición. Gloria a Dios. Recibimos nuestra dirección es a través de la intuición. La intuición está relacionada con la comunión o adoración, en que Dios da a conocer al hombre por la intuición. Y revela su voluntad también por medio de la intuición. Gloria a Dios. Ni la expectativa ni la deducción nos dan el conocimiento de Dios. Como decíamos anteriormente, el conocimiento de Dios como tal llega a través de nuestra intuición. No llega para poseer y manejar el conocimiento de Dios. Tenemos que tener el dominio de la teoría y el dominio de la práctica. Ellas dos se funden y se almacenan en nuestra intuición. Nuestra intuición de manera natural y de manera espontánea podrá ofrecer una respuesta delante de cualquier situación, porque es la intuición la que nos da la directriz y la dirección de Dios para responder delante de cualquier situación. Gloria a Dios. En los versículos siguientes, separados en 3 grupos, se puede observar rápidamente que nuestros espíritus poseen la función de la conciencia. Nuestros espíritus poseen la función de la conciencia. Nótese que no decimos que el espíritu es la conciencia. Nótese que no digo que el espíritu es la conciencia. La función de la intuición o sentido espiritual y la función de la comunión o adoración. Gloria a Dios. Vamos por el punto A. La función de la conciencia en el espíritu del hombre, respaldada por versículos bíblicos. La función de la conciencia en el espíritu del hombre. Gloria a Dios. El Señor tu Dios endureció su espíritu. Deuteronomio 2:30. Salva a los abatidos de espíritu. Salmo 34:18. Esa es la función de la conciencia. Esa es la función de la conciencia en el espíritu del hombre, en el espíritu del hombre. No el Espíritu Santo, la función de la conciencia en el espíritu del hombre. Gloria a Dios. Pon un espíritu nuevo y justo dentro de mí. Salmo 51:10. Cuando Jesús hubo hablado de esa manera, se sintió inquieto en espíritu. Juan. Cuando Jesús hubo hablado de esa manera, se sintió inquieto en el espíritu. Juan 13:21. O sea, no se sintió quieto Jesús, se sintió inquieto Juan. Se sintió inquieto la persona a quien se le dirigía de Jesús en ese momento. No, Jesús no, porque Jesús es espíritu.
Y como tal, Él es el portador del Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Él es portador del Espíritu Santo. Él es el mayor exponente del Espíritu Santo. Se le encendió el Espíritu dentro de él al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Hechos 17:16. Es el Espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es el versículo que a mí más me evidencia la conciencia en mi espíritu. Gloria a Dios. Es el Espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Estoy presente en espíritu, y como si estuviera presente, ya he pronunciado un veredicto. 1 Corintios 5:3. No tuve reposo en mi espíritu. 2 Corintios 2:13. Porque Dios no nos dio espíritu de timidez. 1 Timoteo 1:2b. La función de la intuición en el espíritu del hombre. Gloria a Dios. Primero era la función de la conciencia. Ahora es la intuición, la función de la intuición en nuestro espíritu, en el espíritu del hombre. El espíritu está dispuesto de veras. Mateo 26:41. La función de la intuición en el espíritu del hombre. El espíritu está dispuesto de veras. Jesús, sabiendo en su espíritu. Marcos 2:8. Suspiró profundamente en su espíritu. Marcos 8:12. Se conmovió profundamente en espíritu. Gloria a Dios. Juan 11:33. Gloria a Dios. Aquí, donde exponemos a Jesús, es porque en el Espíritu de Jesús, o en el Espíritu Santo del Señor Jesús, es la expresión y la viva representación del ejemplo de la intuición en el espíritu de nosotros como hombres. Se conmovió profundamente en espíritu. Juan 11:33. Pablo estaba constreñido en espíritu. Hechos 18:5. Siendo fervientes en espíritu. Hechos 18:25. Recapitulando, esta es la función de la intuición en el espíritu. Gloria a Dios. Voy a Jerusalén atado en espíritu. Hechos 20:22. ¿Qué persona conoce los pensamientos de un hombre, salvo el espíritu del hombre que está en él? Gloria a Dios. Vamos a recapitular este versículo. ¿Qué persona conoce los pensamientos de un hombre, salvo el espíritu del hombre que está en él? 1 Corintios 2:11. Reconfortaron mi espíritu y también los vuestros. 1 Corintios 16:18. Todos vosotros reconfortéis su espíritu. 2 Corintios 7:13. La función de la comunión. C. La función de la comunión en el espíritu del hombre. Gloria a Dios. Ahora es la comunión en el espíritu del hombre. La función de la comunión en el espíritu del hombre respaldada por versículos bíblicos. Mi espíritu se complace en Dios mi Salvador. Lucas 1:47. Lucas capítulo 1 versículo 47. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Esta es la función de la comunión en el espíritu del hombre. Al cual sirvo con mi espíritu. Romanos 7:6. Habéis recibido el espíritu de adopción cuando clamáis Abba Padre. Romanos 8:15.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:16. Cantaré con el Espíritu. 1 Corintios 14:15. Esta es la función de la comunión en el Espíritu del hombre. Si bendices con el Espíritu. 1 Corintios 14:16. Me transportó en el Espíritu. Apocalipsis 21:10. Por estos versículos podemos saber que nuestro espíritu posee por lo menos estas tres funciones. Aunque los hombres no regenerados aún no tienen vida, los hombres no regenerados, o sea, que no se han bautizado, aún no tienen vida en su espíritu. Incluso así poseen estas tres funciones. Incluso hay hombres no regenerados que poseen estas tres funciones. Pero su adoración la adoración de los espíritus no regenerados, no va a Dios, sino va a espíritus malignos. Gloria a Dios. Los espíritus no regenerados, su adoración y su comunión, su intuición no va a Dios, sino va a espíritus malignos y está controlada por espíritus malignos. Que el Señor reprenda al diablo en esta hora, en el nombre de Jesús. Algunas personas manifiestan más estas funciones, mientras que otras las manifiestan menos. Esto, sin embargo, no implica que no estén muertos. Están muertos, mientras no estén bautizados, están muertos espiritualmente, en pecados y transgresiones. El Nuevo Testamento no considera a los poseedores de una conciencia sensible, una gran intuición o una tendencia o un interés espirituales como salvos. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. El Nuevo Testamento no considera a los poseedores de una conciencia sensible, una gran intuición o una tendencia o un interés espirituales como salvos. Las personas que son salvas verdaderamente son los que se bautizan en el nombre poderoso de Jesús, los que nacen espiritualmente por la sangre de Cristo, los que son regenerados espiritualmente. Estas personas no solo nos muestran que, aparte del pensamiento, la emoción y la voluntad de nuestra alma, también tenemos un espíritu. Antes de la regeneración, el espíritu está separado de la vida de Dios. O sea, un espíritu separado del Espíritu Santo del Señor Jesús, o el Espíritu de Dios, está muerto. Entonces, antes de la regeneración, o sea, antes del bautismo, el espíritu está separado de la vida de Dios, o sea, está muerto. Gloria a Dios. Solo después del bautismo vivirá en nuestros espíritus la vida de Dios y del Espíritu Santo del Señor Jesús, solo después del bautismo. Y entonces serán vivificados para ser instrumentos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nuestro espíritu será vivificado, será ordenado, será limpiado para poder ser la morada, para poder ser portador del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Nuestra meta al estudiar la importancia del espíritu es capacitarnos para comprender que como seres humanos poseemos un espíritu independiente, que fue el espíritu que Dios creó en Génesis 1:27, el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer, que después en Génesis 2:7 fue introducido por el soplo que le dio el mismo Dios a la nariz de Adán, y a través de él introdujo el espíritu que había creado en Génesis 1:27. Gloria a Dios. Este espíritu no es la mente del hombre, su voluntad o su emoción. Al contrario, abarca las funciones de la conciencia, la intuición y la comunión. Es aquí en el espíritu donde Dios regenera, nos enseña y nos guía a su reposo.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero es triste tener que decir que debido a los largos años de dominio del alma, es triste tener que decir que debido a los largos años de dominio del alma, muchos cristianos saben muy poco de su espíritu. Gloria a Dios. Deberíamos temblar ante Dios y pedirle que nos enseñara a través de la experiencia lo que es espiritual, lo que es anímico, lo que es del espíritu, lo que le pertenece al alma. Dice la palabra que Dios hace en nosotros la separación del espíritu y el alma, que la palabra de Dios penetra como espada de doble filo que discierne y separa nuestras coyunturas, nuestros tuétanos, discierne el espíritu del alma. Gloria a Dios. Antes de que el creyente nazca de nuevo, su espíritu queda tan sumergido y envuelto por su alma que le es imposible distinguir si algo sale del alma o del espíritu. Antes de la regeneración, nuestra alma, nuestra vida está tan sumergida en nuestra alma que no podemos distinguir si algo sale del espíritu o sale de nuestra alma. Gloria a Dios. Las funciones del espíritu y del alma se han mezclado. Se mezclaron con las de la otra y las de la otra con las de una. O sea, las funciones del espíritu y el alma están mezcladas. Gloria a Dios. Además, el espíritu ha perdido su función original, su relación con Dios, porque está muerto para Dios. El espíritu antes de la regeneración, antes del bautismo, está muerto para Dios. Podría parecer que se ha convertido en un accesorio del alma. Y al crecer y fortalecerse el pensamiento, la emoción y la voluntad, las funciones del espíritu quedan tan eclipsadas. Vamos a recapitular esto. Y al crecer la voluntad, las funciones, al crecer la voluntad, las funciones del espíritu quedan tan eclipsadas que casi son ignoradas. Es por esto que hay que hacer la obra de separación entre el alma y el espíritu cuando el creyente ha sido regenerado, cuando el creyente ha sido bautizado en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo mismo, a través de su palabra, discierne y hace la obra de separación del espíritu y el alma. O sea, pone el espíritu en su lugar y al alma en su lugar. Pone el espíritu en el primer lugar y el alma como mayordomo. Gloria a Dios. Al investigar las escrituras parece de veras que un espíritu no regenerado funciona de la misma manera que lo hace el alma. El espíritu no regenerado, o sea, el que no se ha bautizado, el espíritu que no ha sido bautizado y no ha nacido de nuevo por la sangre de Cristo, funciona de la misma manera que el alma. Los siguientes versículos lo ilustran. Su espíritu estaba inquieto. Génesis 41:8. Entonces sus espíritus se tranquilizaron por él. Jueces 8:3. El que es imprudente de espíritu exalta la locura. Proverbios 14:29. Un espíritu abatido seca los huesos. Proverbios 17:22. Los que yerran en espíritu. Isaías 29:24. Y gemirán por la angustia del espíritu. Isaías 65:14. Su espíritu se endureció. Daniel 5:20. Estos versículos muestran las obras del espíritu no regenerado y nos indica lo parecida que son sus obras a las del alma.
El motivo de no mencionar el alma, sino al espíritu, es revelar lo que ha ocurrido en lo más profundo del hombre. Descubre de qué manera el alma del hombre ha llegado a influir y a controlar a su espíritu, logrando que éste manifieste las horas del alma. Gloria a Dios. El espíritu manifiesta las horas del alma. Aún así, el espíritu todavía existe, porque estas obras salen del espíritu, aunque sigue gobernado por el alma. El espíritu no deja de ser un órgano, aunque sigue gobernado por el alma, el espíritu todavía existe. Por eso es que es necesario que el espíritu, las personas que no han sido bautizadas en el nombre de Jesús, se bauticen y su espíritu sea regenerado. En el nombre poderoso de Jesús. Hasta la siguiente entrega. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo.